Juanjo, cuando llegó la crisis derivada del 2008, de lo que pasó en el mundo y que nos vimos afectados por un periodo de austeridad, impuesto o lo que fuera, hubo un recorte en aquel momento entiendo que de los recursos con los que el sistema público de salud de España contaba, ¿no? Económicamente y demás, ¿no? ¿Cómo fue? Porque hay gente que puede pensar se puede llegar a pensar que ahora necesitemos más cantidad de dinero para la sanidad para mantenerla, porque estamos en niveles por debajo de lo que había antes. ¿Qué ha pasado con la cantidad de recursos públicos en dinero de los impuestos que se destinan para la sanidad desde esa crisis que comenzó en el 2008 y los recortes posteriores hasta fechas recientes? Bueno, pues mira, tengo aquí los datos porque también de memoria no te va, pero cuando empezó realmente el recorte más importante fue en el año 2010. El recorte que bajó de una manera importante, pero siguió bajando hasta el año 2014. El año 2014 bajó hasta un 25% respecto a la situación de procedencia, ¿no? Y empezó a recuperarse para las cifras del 2010, empezó a recuperarse sobre el 2015, 2016 mejor. En 2016 de nuevo volvimos a igualarnos en la inversión, a pesar del encarecimiento de la vida, y a pesar de que los medicamentos siguieron subiendo igual, los medicamentos no pararon, se volvió a recuperar la inversión en el 2016. Es decir, 6 años después. Pero estos años, ¿a costa de qué fue esto? Porque el medicamento siguió pagándose igual. Es decir, el medicamento es una parte muy importante del gasto sanitario público. ¿A costa de qué? Pues a base de reducir a los profesionales. Te he dicho que hay comunidades autónomas que llegaron a bajar hasta un 23, un 24% en los profesionales empleados, con las consecuencias que eso tiene, y por supuesto a base de disminuir la inversión en tecnologías. Esta fue las dos razones, con las consecuencias que eso tiene para la ciudadanía. Otra cuestión es que esto distribuido entre 47 millones, bueno, pues ha afectado a quien ha afectado. Sin embargo, ya en el año 2023, es decir, el año pasado, 60 y tantos % de incremento de inversión en sanidad. ¿Qué ocurre? Que ha habido que recuperar parte de lo que no se había hecho durante los años precedentes. ¿Recuperación en qué? Pues recuperación en contratar más profesionales, y sobre todo en inversiones tecnológicas, porque hubo un tiempo en donde un montón de hospitales quedaron, bueno, pues como quedaron, donde la tecnología había caducado y seguía tirándose con ella, pero no se había actualizado. Esto ha sido sobre todo a grosso modo, siempre a grosso modo, ¿no? Y esto nos permite, por ejemplo, decir que en este momento ha ascendido el gasto, tanto público como la suma público-privado en este momento, a 2.769 euros per cápita, de los cuales una parte es pública y otra es privada. Evidentemente, la inversión pública en España per cápita no tiene nada que ver con la que hay en Europa. En este momento, en el 2022 son los últimos datos, la inversión per cápita por español en sanidad fue 1.927 euros, que en este momento supongo que habrá superado con creces los 2.000 euros. Esto nos permite decir que ha habido un esfuerzo por actualizar tanto inversiones como ponernos al día, pero evidentemente ha tenido consecuencias. Ha tenido consecuencias y ha tenido un desgaste tremendo, especialmente en la población que no ha podido soportar que no se le haya atendido en tiempo y de forma adecuada, y sobre todo en profesionales que se han podido incluso marchar fuera de España, ¿no? Es que al final, para traducirlo en algo que todo el mundo entienda, si tú le restas recursos y para hacer algo antes necesitabas 100 y de repente te quedas con 70, pensar que no va a pasar nada es vivir en los mundos de Yuppie. Claro, y al final ¿en qué se traduce? En muertes de personas, claro, también.